Hola, soy Emilia y esto es Un Café a las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y que estéis teniendo una muy buena mañana, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto. Yo, como ya sabéis, me encuentro una vez más grabando esto en la noche. Son las 12:15 de la noche. Básicamente 24 horas antes de que salga este episodio. Voy un poco con el tiempo pegado, pero no pasa nada. No pasa nada porque no os voy a fallar. Primero de todo, os traigo noticias bastante chulas. No voy a irme con muchos rodeos y os voy a decir lo que yo sé que queréis escuchar. La próxima semana tendremos por primera vez un episodio especial porque es nuestro primer episodio mensual en formato vídeo. Y la segunda de las dos noticias que os tengo es que este próximo sábado 16 de marzo saldrá el primer episodio de Besties en Patreon. Es un episodio que va a estar súper guay y sé que os va a gustar, así que espero que no os lo perdáis. La suscripción es completamente gratuita, como en todas las plataformas en las que se puede escuchar el podcast actualmente. Simplemente tenéis que ir al link de la descripción y suscribiros donde pone Patreon. No olvidéis también que podéis compartir el link del podcast tanto donde lo escucháis vosotros como en todas las otras plataformas que están disponibles para que así vuestros amigos, familiares y conocidos también puedan disfrutar de todo el contenido que vosotros disfrutáis. Bueno, para introducir el tema de esta semana, eh, básicamente os voy a comentar un poquito un evento que sucedió la semana pasada. Fue mi cumpleaños, 9 de marzo, cumplí 22 años e hice honor a la canción, al super hit y exitazo de Taylor Swift, el cual llevaba esperando honrar por 10 años. Fue un cumple inesperadamente genial. Puse mi canción, obviamente, y también fue lo primero que hice cuando me levanté de la cama, poner la canción por toda la casa. Me lo pasé, bueno, pues lo dicho, genial, estuvo súper bien, estoy muy agradecida por la compañía que tuve, por el gran momento que pasé con todos ellos, todo y que también eché mucho de menos a los que tenía lejos, amigos y familiares, ya que la mayoría estaban en España, pero no está tampoco de más decir que tuvieron un súper detallazo conmigo, lo cual ha sido la inspiración para este episodio. Recibí uno de los mejores regalos del mundo entero, que fueron varias cartas de parte de las personas más importantes que tengo, pues lo dicho, en España, con las que no pude estar el día de mi cumpleaños y todavía no puedo estar tristemente, pero de las que gracias a la vida me sentí muy cerca. Una vez más, le quiero dar las gracias a todos y a aquellos los que dedicaron un momento a escribirme unas pequeñas palabras, y también muchas gracias a mi amiga que tuvo la idea y el detalle de mover todos los hilos para que esto se hiciera posible y las cartas llegaran a mí. Os lo dicho, este episodio ha sido inspiración de esas cartas que recibí por mi cumpleaños, porque en ellas uno de los temas más importantes fue el yo haber tenido la valentía de emigrar de España a Suiza sin tener a nadie ni nada más que a mi madre. Honestamente es algo bastante difícil, no lo voy a negar, pero tampoco es algo imposible, y más si es por el bien de nuestra salud mental. ¿Por qué emigré yo? Os preguntaréis. Creo que ya lo conté en el primer episodio del Self-Care, por lo menos hice un pequeño resumen, pero no me puse bastante pues, en profundidad con ello, porque sí que hay muchas veces que he pensado que estaría muy bien desglosar el por qué emigré yo en diferentes temas, como en diferentes categorías. Y pues empezando pues, con los comienzos, básicamente decir que no es una respuesta muy compleja el por qué, pero también es algo que lo he contado muchas veces a la gente pues cuando me lo pregunta y tal. Y sé que lo contaré muchas más, solo que aquí con vosotros vengo pues a ponerlo un poco más en profundidad y a expresaros básicamente cómo me sentí yo, cómo lo pasé, a daros mi opinión de lo que es un nuevo comienzo y una nueva vida en un sitio completamente desconocido.
Emigré porque hace unos cuantos años, bueno, unos pocos años realmente, que mi madre ya se había mudado aquí a Suiza. Es decir, ella también emigró, solo que primero que yo. Sucede y acontece que yo ya llevo muchos años viniendo de visita a Suiza. Desde antes de que mi madre viniese aquí, ya nosotros veníamos de visita. Creo que la primera vez que yo vine a Suiza tendría alrededor de unos 7, 8 años. No estoy yo muy segura, pero digamos que entre los 7 y los 10 años estaría. Siempre me ha gustado mucho este país porque es una especie del Estados Unidos europeo, según yo. Es un poco una mezcla extraña y una barbaridad para muchos, pero para mí siempre ha sido como el Estados Unidos europeo. Aparte de eso, mi carrera profesional aquí es algo que, no os voy a mentir, está muy bien pagado y es algo que me llamó mucho la atención. Así que también ese factor influyó mucho en la decisión que tomé. Pero por último, y no menos importante, también pues el hecho ya después de que mi madre se mudó aquí, decidí que me gustaría vivir aquí porque ella también estaba aquí. Cuando estaba viviendo todavía en España, llegué a un punto donde mentalmente estaba muy, pero muy agotada, muy desgastada, muy saturada, sobre todo, pues lo he dicho, mentalmente. Físicamente también me lo sentía, pero el peso, eh, el foco central estaba más en mi cabeza y en mi mente. Me sentía metida en un círculo, llamémosle vicioso, porque no podía salir de ahí y honestamente lo sentía, necesitaba cambiar de aires y nunca lo supe, o sea, nunca supe lo que estaba diciendo hasta el día en el que me tocó vivirlo. O sea, yo era consciente de que yo me iba a ir tarde o temprano, pero nunca estuve como 100% consciente de ello hasta que 15 días antes de mudarme, realmente, de emigrar, pues como estamos diciendo, empecé a deshacerme de todo aquello que ya que no me podía traer, a deshacerme de todo aquello que no me servía, empecé a empacar mi vida en maletas y bolsas que me iba a traer aquí. No me arrepiento por nada del mundo y mentiría si digo que es algo fácil, pero también sabía que era algo necesario, así que tuve la valentía de coger al toro por los cuernos, como dicen, y bueno, meterme en esta aventura, digamos. Yo me vine a Suiza sin nada, en cuanto a amigos y a familia, sin contar a mi madre, claramente. Y en ningún momento me faltó de nada, porque con mi madre, gracias a Dios, la cual mueve cielo, tierra y mar por mí, no me faltó, pues eso, no me faltó de nada y estuve más que bien, pero también a la vez sentía que me faltaba mucho. Veía pues como todo el mundo hacía su vida, mientras yo me sentía encerrada en cuatro paredes que pensaba que en algún momento me iban a terminar volviendo loca. Sé que es una comparación, pues una vez más que está horrible, pero es algo que al fin y al cabo tampoco podía evitar hacer. Un nuevo comienzo así de drástico no es nada fácil. No es nada fácil y para muchos no es plato de buen gusto, pero también es algo que te ayuda a aprender muchísimo y no solo del sitio al que te vas, sino de ti. Así como mencioné en el primer episodio, que de hecho si no has ido a escucharlo, no sé a qué esperas porque es un episodio que te va a encantar también. Allí decía que en el pueblo en el que vivíamos cuando llegué a Suiza, era un pueblo de 5 calles y media aproximadamente, donde no había ningún tipo de ocio y apenas había calles para pasear. Por lo tanto, estuve muchas semanas en las que probablemente solo salía al supermercado o cuando mi madre tenía días libres, salíamos a pasear de vez en cuando. Pues me sentía bastante encerrada, bastante sola y a veces agobiada. Meses después que nos mudamos a este pueblo donde vivimos actualmente, todo cambió positivamente y todo cambió en gran parte pues a mejor. Me vine aquí a Suiza con una base realmente baja de uno de los idiomas oficiales del país. Aquí tenemos 3 idiomas oficiales que son el francés, el alemán y el italiano. Y yo aprendí francés pues cuando estaba en la ESO, pero me quedé con una base muy baja realmente que era un A2. Por lo tanto, pues lo que digo, vine con una base realmente baja y con un desgaste por no haberlo practicado desde el 2019, que fue cuando terminé la ESO.
que el percal, bueno, pues era un poco bonito. Solamente practicaba el idioma con Duolingo, pero como no era nada que yo pudiese utilizar ni coloquial ni normalmente, no me servía tampoco pues como que de mucho. Al pasar las semanas y claramente al evolucionar poco a poco mi mente y a hacer cosas nuevas, fui sintiéndome mejor. También fui aprendiendo más el idioma, consumía un poco más de cosas en francés y perdía un poco el miedo tan siquiera a preguntar en el supermercado por cualquier chorrada, lo cual me ayudaba a salir un poco también de la zona de confort. Como ya os dije también en el primer episodio, volví al hábito de la lectura. Salí a pasear de vez en cuando, me volví a enamorar de mi pasión por cocinar y empecé a darme cuenta de que realmente por más triste que estuviese porque había dejado mi casa y mi sitio muchos kilómetros atrás, acepté que de verdad me gustaría pasar el máximo tiempo de mi vida aquí en Suiza y de verdad quería vivir aquí. Viví de hecho también muchos días tristes, sin amigos, sin salir, sin motivación, desganada, sin dormir, sin querer comer. Fue como vivir una ruptura en la que, bueno, pues en este caso estás como rompiendo con tus raíces, un poco rompiendo con el país en el que has nacido y te has criado la mitad de tu vida, hasta el punto en el que llevas vivido. Por otro lado, también sí que viví muchos momentos felices conmigo misma, o sea, no solo conmigo misma, sino también, pues lo he dicho, con las personas que fui conociendo poco a poco y con amigos de mi madre que por lo menos también hacían un poco lo posible de ayudarme a sentir mejor las veces que podíamos salir un poco todos juntos. Aprendí también a ver el lado positivo de la vida y a pensar que no todo se viene encima, cuando realmente parece que sí. No todo es triste y oscuro y os aseguro que me costó mucho tiempo ver la claridad durante muchos días que no hablaba con absolutamente nadie más que mi pareja. Me sentí muy sola, muy aislada, muy reemplazada, muy triste y hasta olvidada. O sea, no os queréis ni imaginar lo que eso se siente cuando solo sois tú y tu mente. Me pasaba días, pero días buscando trabajo desesperadamente hasta que me di cuenta de que no iba a funcionar nada si lo hacía así. Le bajé 3 de velocidad a todas las cosas que estaba haciendo como en manera de montaña rusa, perdón, y empecé a apreciar lo que tenía. Empecé a apreciar cómo estaba viviendo y dónde estaba. Empecé a buscar trabajo con conciencia, a quererme, a apoyarme, a cuidarme, porque yo era lo único que estaba teniendo al 100% y 24/7. Después de varios meses conseguí entrar a 2 academias de francés. Al terminar ambas academias hice 2 meses de prácticas en un sitio en el que honestamente me hizo perder más aún el miedo y la vergüenza de socializar en un sitio nuevo. Entre medio de todo eso también viví muchas experiencias muy chulas, muy guays y que me han ayudado, pues lo dicho, a aprender a muchas cosas que si no hubiese hecho prácticas, si no hubiese ido a 2 academias, ahora mismo probablemente no las hubiese hecho. Hice amigas, tuve entrevistas de trabajo fallidas, salí, comí, bebí, disfruté, conocí, mm, hice turismo, que es una de las cosas que también me encantan, y todo lo que era posible hacer para mí, todo eso que pude hacer, lo hice. Claramente también volví muchas veces a mi casa, a mi tierra, digamos, a visitar a mis amigos y a mi familia, porque nunca me he olvidado de ellos y nunca podría hacerlo. Entre medio de todo este proceso, tanto las partes buenas como las malas, también viví una ruptura, probablemente la más dolorosa de todas, pero con tiempo y amor propio y bueno, básicamente cuidarme mucho. Conseguí sanar heridas, conseguí estar bien y conseguí sacar adelante mi vida. Después de muchas lágrimas, un año y medio de lucha, de muchas experiencias chulísimas y otras tal vez no tanto, puedo decir a ciencia cierta que el que quiere puede.
Gracias también a todo ese tiempo que me dediqué a mí misma, conseguí sacar adelante uno de mis sueños, que era pues sacar el podcast, de lo cual no puedo estar más orgullosa ni más contenta. Y tengo también mucha fe y plena confianza en que sacaré adelante todos los proyectos que están por venir, que para los que sigáis aquí en el podcast os los iré desvelando poquito a poco y espero que podáis también disfrutarlos conmigo. Sé que también tendré una vida próspera y llena de éxito porque el amor propio y la buena salud mental influyen demasiado en tus metas, logros y en todo lo que deseas para ti, cómo construyes tu futuro. De mi parte, si eres alguien que eres ajeno a mi entorno, bienvenido a esta pequeña parte de mi historia y espero que quieras quedarte a saber el resto porque puede ser bastante interesante. Seas quien seas, si estás pasando por un mal momento, necesitas un cambio de aires, de entorno, de casa, de ciudad, de trabajo, de lo que sea, tienes definitivamente la posibilidad de hacerlo. Ya sea que te vas a un Erasmus, te vas 3 meses a otro sitio, puedes permitirte un año sabático y viajar, ir a la luna, no sé, lo que sea, de verdad, hazlo, porque a la larga te lo vas a agradecer. Da mucho miedo, pero la experiencia es esto que vas a llevar contigo para toda la vida y al fin y al cabo los recuerdos son también algo importante que alimenta la mente y el corazón. Y también, bueno, si eres alguien que está viviendo este proceso que yo viví, que tampoco he terminado de vivir todavía, ahora mismo si lo estás viendo te deseo mucha, mucha, mucha suerte porque va a ser probablemente un camino muy difícil, pero no imposible. Y dentro de unos meses o años mirarás atrás muy orgulloso o muy orgullosa de dónde estás y de todo lo que conseguiste. Simplemente no te rindas. Una vez más, llegados a este punto, no puedo estar más agradecida por cada persona a la que este mensaje le llega, por cada persona que lo comparte más hacia adelante. No sabéis, o sea, no os olvidéis, perdón, que si sabéis de alguien que necesita escuchar esto, hacédselo llegar. Nunca deberíamos olvidarnos de ayudar y ayudarnos. Aún confío y tengo mucha fe en la humanidad. Y espero que vosotros seáis de esas personas que aprovecha el mínimo instante para ayudar a alguien si tiene la posibilidad. Y si has llegado hasta aquí, sé que ha sido un episodio bastante cortito, pero esta semana tenemos más. No olvidéis suscribiros a Patreon para que podáis ver un poquito más de mí. Si has llegado, pues esto, hasta aquí, os doy las gracias infinitamente por el apoyo. Poco a poco somos más y más y está muy chulo esta comunidad que estamos creando. No os olvidéis de seguirme en Instagram, @emimatos con 2 S y _baja al final, para no perderos de ninguna de las informaciones que iré poniendo por allí en cuanto a los nuevos episodios, a los episodios con vídeo y a los episodios que estaré subiendo por Patreon. Cuidad mucho de vosotros y de vosotras, no tengáis miedo a arriesgar porque se puede ganar y nos vemos en el próximo episodio el miércoles por aquí en un café a las 8. Lots of love. Chao.